estamos empezando. Bienvenidos y muchas gracias por acercaros a compartir este rato, a charlar un rato de logística aquí en nuestro entorno y dentro de esta ocasión tan especial que es para todos los que estamos participando en esto, como es el celebrar los 75 años de Balai. Yo soy Eduardo Companys, soy el director de logística de Balai. Y la idea es que charlemos un rato sobre logística, comentar un poco pues, cómo vemos las cosas. El título, vamos a ver, retos y oportunidades de la logística para Aragón, por supuesto, pero sí que vamos a filtrar todo un poco desde nuestra óptica, de lo que vemos a través de nuestra actividad en la empresa. Entonces la idea es, pues yo tengo una ponencia que espero que no se os haga larga y después pues tenemos un rato de coloquio pues para charlar e intercambiar ideas, que probablemente sea lo más interesante de este rato. Bien, pues vamos a empezar. Yo diría el producto lo es todo, ¿no? O sea, Balai, logística, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial, ¿no? Y yo creo que en nuestra actividad realmente el producto lo es todo. ¿Y cómo es nuestro producto? Pues nuestro producto, estamos hablando de un producto que es voluminoso, que pesa, y que a la vez es frágil, ¿eh? Hay que tratarlo con cuidado, Y hablamos pues, de un circuito en el que básicamente pues, tenemos fábricas, tenemos unas tareas de aprovisionamiento, fabricamos producto y después pues, bueno, nos apoyamos en nuestros clientes, nos apoyamos en la distribución y pues, tenemos que conseguir que llegue al consumidor, ¿no? Que llegue al usuario. Pero quizá lo más llamativo es eso. Producto muy voluminoso, producto muy pesado. No es como la ropa, no es como los ordenadores, es un poquito diferente. Y esto nos da algunas claves más, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cuántas lavadoras caben en un camión? Bueno, el turno de preguntas es después, pero alguien se la juega. ¿Cuántas lavadoras caben en un camión? Oye, parece que trabajéis pero bueno, no, vamos a ver. Podemos estar hablando de 180 lavadoras en un camión, que no son muchas realmente. Y un camión es algo caro, escaso, y en estos tiempos que corren más, pero estamos hablando pues básicamente pues 180 lavadoras. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que va a ser muy importante en este negocio al que nos dedicamos, va a ser muy importante fabricar cerca de donde está el mercado, que es lo que hacemos por otro lado. Es muy importante. Recopilo, productos muy voluminosos, pesados, costes, precios moderados, conviene fabricar cerca de donde está el mercado. Entonces, bueno, pues ya vamos viendo un poquito, vamos centrando el tiro, vamos a hablar de logística en Aragón. Estamos hablando de electrodomésticos. Bien. Y yo lo que os voy a proponer aquí es un pequeño viaje, es decir, bueno, vamos a ver qué es lo más evidente, hablamos de retos y oportunidades, qué es lo más evidente. Vamos a empezar hablando de lo más evidente, creo que son cosas que cuando las vaya desgranando diremos, sí, esto lo hemos oído muchas veces, esto ya lo sabemos, y vamos a ir evolucionando hacia cosas que no me parecen tan evidentes, pero que es un mensaje que considero tremendamente positivo en cuanto a dónde están las fortalezas de Aragón en el entorno de la logística, cosas que se llevan haciendo bien muchos años, que se tienen que seguir haciendo bien, cosas que tendríamos que hacer un poquito mejor y donde creo que realmente están las verdaderas oportunidades para seguir en esta historia de éxito que supone la logística en Aragón, y que no llevamos 75 años, como lleva Balai, pero hombre, podemos decir que se llevan 20 años haciendo las cosas razonablemente bien. Y realmente el reto es seguir en esa línea. Bien. Entonces, yo os propongo lo siguiente. Esto de que Balai pues se haya hecho una serie de cosas a la hora de infraestructuras, volumen de operaciones aquí en el entorno de Aragón, es una cuestión de tradición, es una cuestión de estrategia. Qué maja es esta gente que, oye, 75 años arraigados aquí y nos ponemos...
¿Es una cuestión de tradición? ¿Es una cuestión de estrategia? Bueno, vamos a ver. Yo aquí os voy a dar 3 ideas que las conocéis, que las habréis oído muchísimas veces, bueno, ¿por qué? ¿Dónde están las fortalezas logísticas de Aragón? Lo primero de todo, obviamente, pues la ubicación, la tan traída y llevada ubicación geoestratégica es verdad. Es absolutamente cierto. Estamos en un buen lugar, estamos a 300 kilómetros estamos 300 kilómetros a la redonda, pues tienes 3/4 del PIB de España, es cierto, es un hecho. Bien, llevamos tiempo hablando de esto. Más cosas. La intermodalidad. Pues lo cierto es, estamos muy lejos del mar, pero estamos suficientemente bien comunicados y tenemos la capacidad, a través de infraestructuras, a través de proveedores expertos, de movernos bien y de interactuar bien con los puertos. Lo cierto es, tenemos mucha capacidad de interactuar con el Mediterráneo, tenemos mucha capacidad de interactuar con el Atlántico, a través del puerto de Bilbao, pues esto es algo que funciona, nuevamente. Hay operadores logísticos fuertes, tenemos la terminal marítima de Zaragoza con un montón de trenes diarios, con el puerto de Barcelona, esto es algo que funciona. Esto es también relativamente conocido y relativamente evidente. Y por supuesto, pues tenemos pues mucho suelo. Tenemos suelo en abundancia. Esto nos parece evidente, pero no es tan evidente. Esto que veis aquí es Plaza y esto que veis aquí rodeado en azul son nuestras instalaciones en Plaza. Pues lo cierto es que tenemos capacidad de crecimiento. Hay otras zonas logísticas que están absolutamente saturadas, pues el corredor de Lenares está absolutamente saturado, hay ciertos crecimientos en el norte de la provincia de Toledo, hay ciertos crecimientos en el entorno de Sagunto y está bien, son propuestas muy buenas, pero realmente pues aquí suelo hay bastante y probablemente sea posible en el futuro seguir creciendo, con lo cual pues tenemos 3 temas que son conocidos, que estamos en el centro, estamos en muy buena posición geográfica, estamos bien conectados con los puertos y tenemos mucho suelo. Esto es lo evidente. Y yo creo que sería lo interesante empezar a hablar de cosas que resultan menos evidentes, pero que me parece que pueden ser mucho más importantes. Y entonces vamos a hablar de cosas un poquito más intangibles. Y ya hemos visto lo evidente, infraestructura, realidades materiales, ahora vamos a hablar de cosas intangibles. ¿De qué va esto de la logística? Básicamente, la logística, y sería una afirmación académica, la logística básicamente se ocupa de los flujos de mercancías, de los flujos de información y de los flujos económicos. A eso nos dedicamos en la logística. Y esto es bastante intangible, pero los intangibles son bastante importantes. ¿Por qué digo esto? Realmente, el éxito en la logística se trata de gestionar bien la información para mover lo menos posible las mercancías e impactar positivamente en el resultado económico de la actividad que realizas. Al final se trata de eso. Y en ese sentido, pues ya no estamos hablando de qué almacenes más grandes tenemos o de cuántos trenes movemos, ya estamos hablando de otras cosas, ya empezamos a hablar de conocimiento, ya estamos hablando de otro tipo de cosas, Entonces decimos, tenemos infraestructuras, etcétera. Vamos a fijarnos un poquito en otra serie de intangibles. Bueno, la información parece que es importante. ¿Y cómo gestionar las cosas? El conocimiento es importante, el factor humano va a ser importante. Y ahora me gustaría hablar un poco de la idiosincrasia que tenemos en Aragón. Cosas que creo que estamos haciendo bastante bien. Lo cierto es que independientemente de, más allá de ciclos electorales y cosas de estas, llevamos 20 años repitiendo y apostando continuamente por la logística como una apuesta de futuro y como un motor de riqueza. Lo cierto es que llevamos 20 años, insisto, independientemente de
gobiernos, etcétera, pues machacando, machacando, machacando. Y esto se nos está dando bien, esto se nos está dando bastante bien. Y sería importante seguir haciendo esto. Sería absolutamente importante seguir haciendo esto durante los próximos años. ¿Cómo seguimos? Pues hombre, aquí realmente hay dos cosas nuevamente intangibles. Bueno, una es más intangible que la otra, en las que tendríamos que seguir trabajando. Lo primero, tenemos un montón de suelo, lo hemos visto. El valor añadido de la actividad de todo este suelo, de todas estas plataformas, etcétera, se multiplicará exponencialmente si conseguimos darle un empujoncito al tema del transporte, al tema de las infraestructuras de transporte. Me estoy refiriendo a cosas como, por ejemplo, los accesos de plaza. Los accesos de plaza, pues hombre, son bastante mejorables. Probablemente tenemos la mitad de lo que necesitaríamos con el volumen de actividad que tenemos allí. Tenemos, en cambio, proyectos muy interesantes como es la autopista ferroviaria de Zaragoza a Algeciras, que es una actividad que con unas inversiones relativamente moderadas pues va a conseguir que tengamos una autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras. Y básicamente lo único que hay que hacer es hacer un poco más grandes los agujeros de determinados túneles y en ese momento pues vas a tener una conexión ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras, que si bien está pensada para tener una conexión con Tánger, Marruecos, etcétera, pues hombre, en el momento en que tengamos trenes pues que lleguen a Tánger, pues te puedes plantear llevar las mercancías en tren a Sevilla, etcétera, etcétera. Por cierto, este es uno de los pocos inconvenientes que puede tener la situación geoestratégica de Zaragoza. Teniendo a 300 kilómetros tanto volumen, es realmente difícil que el tema del tren arraigue. Ahora bien, si consiguiéramos, igual que vamos a tener un ramal ferroviario hacia el sur, si encima ya consiguiéramos un ramal ferroviario hacia el noroeste, hacia la zona de Galicia, ya sería perfecto. Entonces podríamos decir, tenemos 25 millones de consumidores a 300 kilómetros, pero tenemos una conexión de tren con el resto. Y eso sería absolutamente imbatible. Y otro tema que es muy importante es la capacidad de la logística como vector de transmisión del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Aquí empezamos a hablar del ecosistema, que es del último que hablaremos. Lo cierto es que en Aragón se está generando un ecosistema en torno a la logística muy interesante, un ecosistema que tiene que ver con la transmisión de conocimiento. Y básicamente esto lo que quiere decir es que la gente que nos dedicamos a esto acabamos conociéndonos todos, acabamos hablando entre nosotros y acabamos pues preguntando a la gente del gremio y el conocimiento fluye. Entonces yo creo que esto es importante y creo que hay una serie de sectores que tienen un potencial enorme. Por supuesto la industria, esto no es nuevo, pero yo creo que estamos en una región en la que industria, energía y agroalimentación pues tiene un potencial enorme. Y la logística es realmente un vector de transmisión del conocimiento de todo esto. Entonces yo creo que, vuelvo a recopilar, tenemos buenas infraestructuras, tenemos buenas infraestructuras, una buena ubicación. Llevamos 20 años haciéndolo bien y habrá que seguir haciéndolo bien, pero además tenemos que poder trabajar estas dos cosas. Tenemos que conseguir que el transporte, la capacidad de transporte, multiplique el valor añadido de toda esta infraestructura y tenemos que seguir apostando y avanzando en todo lo que es transmisión de conocimiento. Es fundamental. Realmente es ahí donde tenemos los grandes potenciales. Y si seguimos avanzando con esta idea, me gustaría hacer una pequeña pausa en lo que es la evolución del clúster logístico de Aragón. Yo antes decía, llevamos 20 años haciéndolo muy bien. Pero a mí me gustaría hablar de algo que históricamente aquí no se ha hecho bien y que creo que se empieza a hacer bien. Creo que en Aragón no es una región en la que hayamos sido proclives, vamos a decirlo así, a aglutinar ideas, a aglutinar voluntades, por qué no decirlo, al asociacionismo. Y esto que os traigo hoy aquí, más justo en el momento en que entra el gerente del clúster logístico, ha llegado justo a tiempo,
Básicamente, esto es una foto de esto que yo llamaba el ecosistema y que tiene que ver con esto es la composición del clúster logístico en Aragón en este momento, donde básicamente vemos cómo pues en el último año y pico, la cantidad de empresas que se están incorporando al clúster está explotando. En este momento tenemos en torno a 100 empresas de sectores de lo más variado, como podéis ver, empresas fabricantes y cargadores, distribuidores, empresas de servicios, consultoras de recursos humanos, de todo, aglutinados en torno a la logística. Y realmente, para mí, en este momento, esto es la clave. O sea, lo que estábamos haciendo bien hay que seguirlo bien, pero el hecho de que una de las grandes flaquezas que ha habido aquí, que es el que cada cual vaya haciendo la guerra por su cuenta, el ver cómo las cosas se alinean, las diferentes empresas empiezan a aglutinarse en torno a la logística, yo creo que nos da una idea del salto que esto puede pegar. Y realmente, y con esto pues llegaría yo creo al final de la ponencia oficial, el principal mensaje yo creo que sería, si somos capaces, el gran reto a futuro es conseguir que todo este ecosistema se vaya aglutinando en torno a la gestión del conocimiento y el talento y que la verdadera ventaja competitiva de Aragón de aquí a 5 o 10 años se identifique más con el talento, con la gestión de la información, que con los temas archiconocidos de posición geoestratégica, disponibilidad de suelo, etcétera. Realmente ese sería el gran reto. Mantener, por supuesto, esa ventaja geoestratégica que, salvo cataclismo geológico, debería seguir estando, pero apostar por el talento y el conocimiento. Y realmente, pues esta es mi ponencia. Creo que he ido bastante rápido, demasiado rápido. Pero esta era mi ponencia, con lo cual tenemos más tiempo para el coloquio. Es una ponencia de logística y somos muy concisos y muy de ir al punto. Bueno, yo creo que deberíamos abrir un turno de preguntas y podemos desarrollar alguno de estos temas, pues quizá con más profundidad. Creo que había incluso un micrófono o algo, pero he ido tan rápido que no les ha dado tiempo a prepararlo. Igual se oye, si no, yo creo, ¿eh? Yo simplemente quería preguntarte por un reto ¿Mm? que existe en Aragón, pero que entiendo que existe en toda España y en el mundo, que es el reto del volumen también de la logística pequeñita, ¿no? La logística de distribución. Si nos podrías un poco contar en ese sentido también qué retos existen y qué evolución, ¿no? puede tener esto, que parece como que hay una gran explosión. Y a ver a dónde nos puede llegar esto, ¿no? Con el desarrollo del comercio electrónico, sí. Sí. Sí, bueno, evidentemente es un tema que está creciendo mucho y la gran pregunta es cómo regulas esto. Yo si fuera del ayuntamiento, pero creo que no hay nadie del ayuntamiento aquí, por eso lo digo, pues probablemente acabaría sacando a concurso la distribución en las zonas, es decir, saco a concurso quién va a hacer reparto domiciliario en esta calle o quién va a hacer reparto domiciliario en esta casa. Es un tema interesante. Vamos a ver. Lo cierto es lo que estamos pagando como consumidores por el e-commerce no cubre los costes reales. O sea, el hecho de que venga una furgoneta a tu casa a entregarte un paquetito, en ningún caso estamos cubriendo los costes reales, los costes que tiene, bueno, por supuesto, medioambientales, emisiones, etcétera, pero la simple saturación de la vía pública. O sea, esto habrá que regularlo de alguna manera o habrá que optimizarlo de alguna manera. He dicho, era provocativo el decir, oye, vamos a sacar a concurso quién, pero realmente, hombre, no puedes tener 3 o 4 furgonetas en doble fila delante de tu casa, cada uno entregando un paquete. Entonces,
esto evidentemente pues habrá que regularlo y habrá que ver. A ver, también a veces yo creo que es cuestión más de sentido común, ¿eh? O sea, yo no creo que veamos drones entregándonos en la ventana. Es mucho más efectivo pues una pequeña estafeta de las de toda la vida y que en cada manzana pues tú vayas a buscarte tus paquetes. Tecnológicamente no es tan llamativo, pero puede ser muchísimo más asequible y mucho más efectivo. Claro, yo aquí en esta ponencia no hablo de aunque me da pie para... No estamos hablando de e-commerce. Si hablamos de logística en Aragón, hay un tema muy interesante que, vamos a ver, en Aragón viven 1,2 millones de personas. Entonces, esto nos da una idea. La capacidad de desarrollar e-commerce como tal, pues es toda la capacidad que tiene 1,2 millones de personas en un país de 40 millones. En cuanto a mercado, o sea, y de hecho, pues bueno, sí, se ha abierto alguna plataforma de referencia hace poco, etcétera, pero tenemos 1,2 millones. Yo en general, hombre, no veo una gran ventaja competitiva en Aragón, en decir, la propia entrega domiciliaria que puedas tener o la propia entrega capilar que puedas tener es la que corresponde a 1 millón de habitantes. Y de hecho, si vemos en general todo el desarrollo que veamos de plataformas, etcétera, pues son almacenes que tienden más a tener un alcance más grande. A decir, pues desde aquí voy a suministrar a todo el país o zonas geográficas más grandes. Otra cosa es, y vuelvo al tema del conocimiento, pues lo que se puede hacer aquí a nivel de conocimiento. El suelo es barato, es muy fácil hacer pruebas aquí. Es barato en comparación con otras zonas. Aquí se puede experimentar. Puedes hacer innovación en procesos logísticos. Hay muchas cosas que se pueden hacer a ese nivel. Pero bueno, aquí el impacto que pueda tener en Aragón pues es un mercado de 1,2 millones de personas. Gracias. Eduardo, acabamos de vivir en marzo un mes en el que prácticamente la logística ha parado el país. ¿Qué opinas o qué crees que se debería hacer para que esto no fuera una especie de peligro permanente? Es una buena pregunta, A ver, aquí hemos vivido una situación peculiar y es la siguiente. Todas las grandes empresas, sí, las grandes empresas de transporte amagaron con hacer una huelga en diciembre y eso tuvo como consecuencia que el gobierno sacó un decreto ley en marzo que básicamente atendía todas las peticiones de esas empresas. Y el día 14 tuvimos una huelga. Concretamente la huelga más intensa de los últimos 30 años. Con 3 semanas el país prácticamente parado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En España hay unas 100.000 empresas de transporte. Un país como Alemania, el doble de personas y creo que es 2 veces y medio el PIB de España, pues tiene 40.000 empresas de transporte. Está absolutamente atomizado. Y además, digamos, de las empresas de referencia grandes y tal, pues hay un montón de autónomos y pequeñas empresas que a su vez son subcontratados por estas empresas grandes. Y este sector es el que montó esta huelga. Y es un tema complejo porque de facto estás hablando de empresarios que emulan comportamientos de huelgas clásicas. Es decir, yo soy una empresa, pero mis argumentos, y si escuchas un poco pues los argumentos y las explicaciones de las personas que encabezaban estas huelgas, estamos hablando de empresarios que están emulando comportamientos de las huelgas de toda la vida, ¿no? Entonces es extraño. Pues yo veo solamente 2 formas. Una de dos, o hay una cierta consolidación del sector, es decir, y toda esta gente que tiene camiones y tal, pues se integra en otros entes y pasan de ser pues pequeños empresarios a ser empleados llevando su camión a cambio de una estabilidad económica que parece claro que hoy no tienen, porque el problema que hay detrás es real, o se generaliza la desintermediación. Y la gente que necesita camiones, pues habla directamente con ellos. Porque claro, si el gobierno saca una ley, dice, oye, esto es lo que vamos a hacer, voy a hacer todo lo que me has pedido, vale.
y entonces, y a continuación tienes una huelga, algo falla, ¿no? Es disfuncional. Es disfuncional. Y me temo que mientras todo esto se aclare, que puede ser una cuestión de años, pues la única forma de que esto funcione es que realmente el señor de abajo, que tiene sus 2 o 3 camiones, pues que perciba lo suficiente para que le compense sacar el camión. Porque ya hemos visto lo que pasa cuando le sale más a cuenta no mover el camión que moverlo, lo hemos visto, 3 semanas el país parado. Entonces me temo que de momento pues subidas de precios. Y que fluya, es decir, que las empresas cargadoras, que están asumiendo incrementos de costes, etcétera, pues esos incrementos tendrán que llegar al señor de abajo, que está subcontratado. Y al mismo tiempo, pues lo que el señor de abajo necesite cobrar para poder sacar el camión, pues tendrá que acabar siendo lo que la empresa que acaba contratando, que tiene que cargar mercancías, la empresa cargadora, pues pague. Y hombre, pues yo creo que desde que acabó la huelga, pues lo que vemos es que se está moviendo. O sea, los volúmenes que se están moviendo en las últimas semanas, pues están subiendo, pero se tiene que regular. Al final es dejar el mercado que trabaje, no es otra cosa. Es dejar que el mercado trabaje. O sea que bueno, pues se están juntando muchas cosas, el precio de combustible, tal, es complicado. Es complicado, pero es dejar que el mercado trabaje. Pero vamos, si tenemos 100.000 empresas y un país con 2,5 veces el PIB de aquí tiene menos de la mitad, pues hombre, habrá que ver que es sostenible. Es muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Con el tema que estás comentando de la logística de tantas empresas que vemos, ¿cómo ves los ciclos formativos? Si hace falta gente formada para que las empresas recurran a los ciclos formativos de logística, de comercio exterior, de gente para poder orientarse a este tipo de trabajos aquí en Aragón. Si hay suficiente personal o sería interesante, si te gusta la logística, lógicamente, orientarte hacia ese terreno. Sí, a ver, si lo demandáis, si demandáis gente con esos perfiles de formación de logística. Sin duda. Vamos a ver, yo creo que... Te lo digo por mi hija porque la he traído y quiero. Muy bien, sí. Claro. No, hombre, y más y con más énfasis, sabiendo que no es una cuestión teórica, sino con efectos prácticos. ¿Vale? O sea, claro. No, a ver, la respuesta, por supuesto. Yo creo que no ofendo a nadie si digo que hace X años, y vamos a decir X, pues no sé, vamos a decir más de 20, por ejemplo, hombre, pues yo creo que ciertos aspectos de la logística estaban absolutamente banalizados y en determinados, oye, aquí a quién ponemos, ¿a quién pones de almacenero? ¿A quién pones? Oye, pues que parece que, en fin, parece que no es quizá el mejor. Así de claro, creo que no ofendo a nadie diciendo esto. Y la evolución es espectacular. O sea, la evolución es espectacular. Algo que no he dicho, la logística es carísima. Es uno de los factores de coste fundamentales en cualquier empresa. Eso quiere decir que es muy importante tomárselo en serio. No hace falta que muevas 180 lavadoras en un camión, a 70 kilos la lavadora para que sea carísima. La logística tiende a ser carísima. Y yo creo que hay mucha conciencia de eso, de que es carísima, de que gestionándola bien vas a bajar tus costes, pero también de que puede ser una ventaja competitiva. Entonces yo creo que cualquier empresa se lo toma hoy muy en serio. Muy en serio. Y entonces, y siguiendo con el hilo argumental y pensando en el futuro de tu hija, si me permites, pues yo creo que es una buenísima opción el formarse en logística. Creo que además en Aragón hay una oferta muy amplia. Muy amplia. Además, creo que la oferta es amplia en todos los rangos. O sea, hay grados de formación profesional que están funcionando muy bien y hay másters y posgrado que están funcionando muy bien. Tienes todo el rango. Sí, sin duda. O sea, hay oferta, es muy recomendable y hay mucha demanda. No hay más que ver. Te metes un poco en redes o en el LinkedIn y tal, y hombre, el tema evidentemente está funcionando y hay demanda, claramente. Me gustaría saber si estoy respondiendo a tu pregunta en base a tu expectativa. Estupendo.
Estupendo. Muy bien. Nada. Eduardo, una pregunta. Quería que me hablases un poco de la logística inversa. O sea, porque has dicho que es muy cara la logística. Los precios, el e-commerce está cargando a todo el pequeño comercio por motivo de los precios. Además, tienes una posibilidad enorme, que es que devuelves el 60% de lo que compras, yo por lo menos la juventud veo que lo haces, y se queda con el que le gusta. Entonces, ¿no estaremos creando o bien un modelo no sostenible de logística o bien un oligopolio, porque grandes superficies de estas que dices tú se están utilizando ahora para los defectuosos o para las devoluciones o cosas de estas? ¿No estaremos juntando las dos cosas a través de estos modelos no sostenibles, fomentando un oligopolio brutal en el tema? Me refiero a Amazon y todo esto. Sí. Claro, la clave yo creo yo creo ahí, Joaquín, la clave es comparar ese exceso, ¿verdad? Que decir, oye, pero tantas devoluciones, la clave es con qué lo comparamos. Quiero decir, cogiendo otro ejemplo, pues del textil, ¿qué es más eficiente en términos de costes, ¿no? Quiero decir, ¿abro más tiendas o sistematizo yo te envío a tu casa 10 prendas y me vas a devolver? No lo sé, ¿eh? No sé, no conozco los números. Pero claro, por ejemplo, el tema de devoluciones, en nuestro sector no a estos niveles, pero hay otras, textil, por ejemplo, es que ya te envían a casa el paquete con la bolsa para las devoluciones, ¿eh? Yo tengo mis dudas. O sea, desde luego no creo que pueda convivir los dos modelos de esta manera, el online o el offline. Yo no creo que puedas seguir soportando niveles tan bestiales de devoluciones y sostener a la vez pues una red física de tiendas. O sea, en algún sitio eso tiene que caer. Pero claro, los alquileres son caros también, ¿eh? Es que, o sea, quiero decir, llévate 10 prendas, me devuelves 9, ya, pero te estás ahorrando la tienda. No lo sé, o sea, parece un poco excesivo. Y, pero por seguir en esa línea, claro, la clave también yo creo que es, ¿realmente estás pagando todo lo que esto cuesta? Y me gustaría volver atrás al ejemplo de la huelga y, ¿por qué no usar el ejemplo de Amazon Prime, por ejemplo? Que con una cuota de 20 o 30 euros, pues tú tienes todo. ¿Da para que el señor del camión pueda vivir? Está muy relacionado, ¿eh? Al final estamos hablando está muy relacionado. Yo creo que por algún lado hay ciertas tensiones, pero el caso de las devoluciones a mí me genera conflicto, me genera dudas. A priori dices, esto no puede ser, pero dices, sí, pero ¿y con qué lo comparas? Porque un modelo puro online, es que un modelo puro online, o sea, si realmente dices, no tengo que tener la tienda para que vengas a probarte la ropa, no digo que me guste el modelo, es simplemente desde el punto de vista de costes, pues claro, un modelo sin tiendas aguanta muchas devoluciones en determinados tipos de producto. Hola, Eduardo. Primero, enhorabuena por la ponencia. Me gustaría hacerte dos preguntas. Primero, bueno, he estado oyendo... ¿No se oye? Pues ya, apuro. Primero, habéis incrementado mucho las ventas en la parte online, directamente desde Balai. ¿Esto cómo os ha afectado a vosotros en el tema logístico? ¿Cómo os habéis adaptado, ¿no? Porque con la pandemia, bueno, por lo que he oído y he estado oyendo, ¿no?, en otras ponencias y tal. Entonces, esa parte me gustaría ver que nos contases alguna cuestión. Sí. Y segundo, me gustaría
Me voy a apoyar en una transparencia. Preguntarte yo más una opinión, o lo que opinas tú como director de logística y miembro de ALIA, con el tema del cambio regulatorio, que hay que eliminar los motores de combustión y tal. ¿Qué ves tú a este respecto? ¿No? O sea, ¿lo ves bien o crees que vamos a llegar? Porque el tema de los camiones pues no es como los vehículos domésticos, como al final, ¿no? Pues ¿qué estás viendo tú a ese respecto, si las dificultades que vamos a tener ahí? Pero esta parte te la pregunto como opinión personal, ¿eh? Si tú crees que vamos bien, si es muy exigente. Vamos con la segunda y luego vamos a la primera, si te parece. A ver, no lo sé, o sea, estamos hablando de cómo vamos a ver las mercancías sin impactar en la huella de carbono a futuro, más o menos. En la parte del transporte de mercancías, ¿no? O sea, siendo que hay muchas inversiones en los fabricantes de vehículos, pero claro, Sí. en mercancías está costando, o va a ser mucho más complejo, los grandes Sí. tonelajes, etcétera, ¿no? Va a pararse un camión a cargar las baterías 5 horas en una estación de servicio. Ya. Es lo que tiene que ser para que descanse Yo, ¿me a explico ver, un poco? sí. A ver, yo el tema eléctrico, yo lo más parecido que veo para camiones a nivel de desarrollo tecnológico parece que es la pila de hidrógeno. Parece que sería la pila de hidrógeno. Y el ferrocarril. O sea, realmente, por un lado, yo realmente tengo unas expectativas enormes con el tema de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras. Porque realmente creo que es algo con una inversión muy moderada y de repente pues vas a poder moverte a lo largo de España con tren. Una es el tren. El tren, claro, extenderlo son unas inversiones enormes. Hay barreras de entrada para los operadores logísticos. Una locomotora es muy cara, no es como comprarse unos cuantos camiones. Hay unas barreras de entradas enormes. Y lo otro, pues tendrá que ser, entiendo, la pila de hidrógeno. Claro, tendrá que ser la pila de hidrógeno. Y mientras tanto, digo mientras tanto porque no parece que nadie se moje, ningún fabricante, a decir, con lo más que se atreven es 2025. Parece que antes de 2025 no habría fabricantes de camiones empezando a comercializar cabezas tractoras de hidrógeno. Claro, cosas que pueden ir apareciendo también, ¿no? Pues se supone que vamos a tener una tecnología para que puedas alinear 5, 6, 7 camiones y como los ciclistas, o sea, conectados por radiofrecuencia, etcétera, y uno pegado tras otro, y pues como los ciclistas, el que va primero es el que absorbe y los demás, pues son pequeñas medidas incrementales. O el uso de duotrailers. Básicamente 2 trailers juntos, o un trailer y un remolque de 7, y tienes ahorro. O sea, ese tipo de pequeñas mejoras incrementales deberíamos poder. Por desgracia, los puedes mover en España, pero luego por Francia no puedes pasar, por Portugal tampoco está claro, es complicado. Pues yo diría que esperemos que el tema del hidrógeno tire, y esperemos que soluciones como la autopista ferroviaria de Zaragoza-Algeciras pues se pudiesen generalizar en más rutas. Pero vamos, yo entiendo que dependemos del hidrógeno. Para ese tipo de cosas. Distribución capilar, distribución pequeñita, y así pasaremos a hablar del primer tema. Se supone que puede haber vehículos eléctricos que hasta 3.500 kilos y tal, pues sí. Ahí, en cambio, para esos vehículos tan pequeños dicen que el hidrógeno no, que ahí tiene que ser eléctrico. Pero, hombre, trailers eléctricos, yo no me consta que haya nada no haya ninguna solución técnica a la vista. Tema del hidrógeno, pues esperemos que sí, claro. Otras cosas, no sé, biocombustibles, no lo sé. Yo creo que el tema del hidrógeno debería ser importante. Yo creo que es lo que más debería tirar a partir de 2025. Nosotros estamos buscando que alguien nos ponga algún vehículo de hidrógeno para empezar a hacer cosas. Pero creo que en Europa en este momento hay varios vehículos de hidrógeno funcionando en Suiza, y el truco, se han ido a Suiza porque la fiscalidad sobre los combustibles fósiles es tan enorme que automáticamente les salía rentable.
Entonces, los pocos vehículos que van apareciendo de hidrógeno, aunque sean prototipos, se van todos a Suiza. Y tiene que ver simplemente con la fiscalidad. O sea, Suiza grava tanto los combustibles fósiles que rápidamente les trae a cuenta. Y entonces, esto nos llevaría a la anterior pregunta, que tenía que ver con... Yo reformulo un poco la pregunta, pero tú me corriges, ¿no? Tendría que ver con la capacidad de trabajar en la última milla, de entregar al consumidor final. A ver, yo creo, como decía antes, ¿no? O sea, básicamente una vez que tienes el producto, el enfoque tradicional es, pues bueno, nos apoyamos en los distribuidores y históricamente les hemos dejado, vamos, se han encargado ellos de la entrega al consumidor. Ha habido clientes muy importantes que durante muchos años nos decían, oye, qué listos sois, nos habéis dejado la parte más difícil a nosotros, que es la entrega domiciliaria. Durante muchos años, qué bien, tú me traes aquí los trailers con las 180 lavadoras que hemos visto, qué bien. Pero luego ese goteo 1 lo tengo que hacer yo. Sois muy listos los fabricantes. Durante años ha sido así. A ver, nosotros llevamos años trabajando en poder llegar al consumidor. Y estamos en ello y pues hemos avanzado mucho y tenemos unas capacidades bastante razonables de llegar al consumidor final. Y esto lo hacemos pues en muchas ocasiones de común acuerdo con los distribuidores. Con algunos de esos distribuidores que nos decían, oye, nos habéis dejado la parte complicada a nosotros, pues es fácil a veces llegar a acuerdo y decir, oye, yo me dedico a vender y tú que eres el fabricante, haznos la distribución. Y eso es algo que funciona. Y claro, hay algo que es muy importante para esto, y es, tenemos catálogos amplios de producto, invertimos muchísimo dinero en desarrollo de producto y hace que tengamos catálogos amplios. Para muchos distribuidores es muy complicado tener de todo. O sea, es un reto ir a un cliente y decir, oye, ¿por qué no tienes de todo? ¿Por qué no abres el catálogo de Balay y, oye, ten un poco de todo? Es complicado, necesitas mucho suelo y financieramente es un esfuerzo. Y el hecho de trabajar la entrega domiciliaria es muy sencillo. El distribuidor puede dedicarse a vender de todo el catálogo y nosotros nos podemos encargar de entregarlo. Y es en lo que estamos. Es en lo que estamos, claramente. Llevamos casi 10 años en esto y sí, tenemos cierta capacidad de hacer esto. Sí, sin duda. Sin duda. Una pregunta de historia, ¿vale? Venga. Hemos visto ahí un camión, una Sí. foto de un camión de no sé qué época, pero hace muchos años. Y entonces, si comparamos, o sea, cómo era la logística en esta época Sí. a lo que tenemos hoy, pues cuáles serían los 3 aspectos o los aspectos en los que haya habido que imagino que serán muchos, pero por centrar, pues 3 aspectos que sean verdaderamente destacables, ¿no? De cómo ha evolucionado a mejor este negocio, ¿no? El negocio Sí. de la logística. Bien. Hemos dicho 3. O 1 o 3. No es fácil. Mira, no, está claro. No, vamos a ver, yo creo que el ir adoptando más y más las tecnologías digitales, otro tema que ha salido en otra de las preguntas, que tiene que ver con la formación y la capacitación profesional de las personas. Y yéndonos a la época de esta foto, los contenedores. Porque en la época de esta foto todavía no se había generalizado el uso de los contenedores. Los contenedores se empiezan a generalizar a raíz de la guerra de Vietnam, que creo, no sé en qué año está fechada la foto, pero podríamos llegar en estas salas sacaríamos de qué año es. Los contenedores se empiezan a generalizar a partir de la guerra de Vietnam, a base a que hay una naviera que tiene un contrato en exclusiva con el gobierno de Estados Unidos pues para suministrar, y es un momento en el que Japón, no demasiado lejos, pues ya
ya ha salido del lío de la guerra, ya está empezando a exportar, ya es un fabricante de artículos electrónicos y tal. Entonces hay una empresa que hace la cuadratura del círculo, que es, oye, pues yo tengo idas y vueltas pagadas por el gobierno, por el ejército de los Estados Unidos, pero una vez que yo vacío ahí, pues lo que sea que necesitaran para la guerra, pues llego hasta Japón, cargo los contenedores y me vuelvo a Estados Unidos. Esta empresa se forró, por supuesto. Y luego pues a raíz de eso pues empezó a trabajar en los contenedores. Hubo un proceso de normalización que duró 2 años de reuniones en la oficina, en la ISO, los que llevan los temas de normalización en Europa. Esos serían los 3 temas, yo creo. Esos serían los 3 temas. Por cierto, esta empresa se arruinó en la crisis del petróleo, intentó hacer la misma jugada. Esta vez se trataba de suministrar a las tropas de Estados Unidos que estaban desplazadas en Europa frente al telón de acero. Invirtió en barcos más pequeños pero que consumían más combustible para llegar más rápido. Llegó la crisis del petróleo en los 70 y se arruinaron. Pero bueno, eso ya son anécdotas. Pero claramente los 3 temas, yo creo. Muy importante, me he extendido más en el tema de los contenedores porque creo que es fundamental. La formación y capacitación técnica. La logística ya no es, oye, para que no estorbe, pues lo envío a eso. Realmente pues el nivel de formación y capacitación técnica está subiendo mucho, y la digitalización, claramente. Todo lo que sea tecnologías de información, yo creo que esto aparecía aquí, pero es que es fundamental. ¿Dónde era? Aquí, esto es. Es fundamental. Es fundamental. Cuanto mejor manejes la información, mejor se te va a dar lo de mover las mercancías y mejor te va a salir el resultado. Esos 3 temas, fundamental. Sí. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta un poco cambiando de tercio. Venga. Siempre en Aragón hablamos de plaza, hablamos del aeropuerto de Teruel y tendemos a esconder pues Platea, Plus o alguna otra plataforma que no ha tenido tan buena acogida. Entonces mi pregunta siempre que me he hecho ha sido ¿ha sido plaza casualidad? Hablando de que no hemos tenido realmente unos accesos y no tenemos unos accesos y nunca se planteó igual tener unos accesos, o más que casualidad ha sido un trabajo y un pensamiento de que podría llegar a ser lo que es. Hombre, yo casualidad no, yo creo que realmente, y esto también salía por aquí, o sea, yo creo que es que se han hecho las cosas bien, o sea, no lo he dicho por decir, es que creo que está muy bien. O sea, esto es un trabajo muy tenaz de muchos años, de desarrollar una visión y acabar ejecutándola, de insistir. Creo, algo he leído, pero creo que el simple hecho de consolidar todos los terrenos de lo que luego fue Plaza, creo que fue una tarea bastante compleja a nivel de negociaciones, expropiaciones, todo este tipo de cosas. Hombre, casualidad no. Yo creo, no soy un experto, hay libros escritos y tal, pero realmente es un tema de muchos años. No, casualidad no, 20 años después. O sea, durante todo el tiempo que cuesta hacer esto, casualidad no. O sea, realmente, a veces las cosas salen bien. Es que no tienen por qué salir mal siempre. A veces las cosas salen bien. Esto es un acierto. Me da igual de qué signo han ido siendo los gobiernos que han estado en esto. Es que realmente este es un tema en el que todo el mundo ha estado alineado. Nunca ha habido grandes discrepancias. Nunca ha habido grandes discrepancias. Incluso, y aquí vamos a pisar algún charco, incluso, aunque con el tema de Plaza pues haya habido impacto mediático con problemas que ha habido de corrupción, etcétera, que los ha habido y están en prensa, el concepto es un éxito, a pesar de eso. Y hubiera sido mucho mejor sin ese tipo de casos, por supuesto. Pero a pesar de todo eso, con toda la repercusión mediática que ha tenido, es un caso de éxito, claramente. Claramente. Y luego hay otro tema que no he dicho y es un intangible muy importante, y es que aquí en general la gente no enreda con las cosas de comer. Y creo que en general la gente no deja que las emociones se le apoderen. La gente es sensata, la gente no juega con las cosas de comer. Entonces yo no creo que sea casualidad, pero es muy importante seguir haciéndolo. Y por eso, igual que decía, pues no jugamos con las cosas de comer, me parece muy importante esto, porque también tradicionalmente yo creo que aquí se tiende a que cada cual haga la guerra por su lado. Y me parece muy importante la capacidad de aglutinar a más de 100 empresas en un clúster en torno a la logística. Entonces yo creo que casualidad no. A ver,
no tenemos petróleo, no tenemos salida al mar, bueno, pues tenemos lo que tenemos, que es una buena ubicación, suelo, y se ha aprovechado. Y realmente el reto es eso, o sea, partiendo de decir aquí no había nada, suelo en un sitio más o menos adecuado, es seguir evolucionando y realmente que cuando pienses en la logística en Aragón dentro de 10, 15 años, pues sí, todo lo que hemos hablado está allí, pero que realmente pues que aquí haya talento, que haya empresas potentes, que los profesionales tengan prestigio, que haya una buena gestión del conocimiento, que haya una cultura innovadora en torno a la logística. Sí. Entiendo que entonces hemos jugado bien nuestras cartas. Sí, yo creo que sí. O sea, tenemos un aeropuerto que no tenemos pasajeros, pero lo podemos mover con mercancía, que es igual de valioso o incluso más, ¿no? Entonces, que es la primera vez que hemos estado focalizados todos en el mismo objetivo, independientemente del signo político, y hemos sabido jugar nuestras cartas. De la mejor manera posible, hemos ganado. Yo creo que sí, Luego, a ver, el tema del aeropuerto, pues hombre, el aeropuerto está funcionando y yo creo que puede funcionar más. O sea, yo creo que aterrizando en Zaragoza creo que llegas antes a todo el corredor de Lenares, vamos, me puedo jugar algo a que llegas antes a las plataformas logísticas del corredor de Lenares que desde Madrid-Barajas. Porque ya solo para salir es así. O sea, realmente si sales de aquí del aeropuerto, tal y como es que es pequeñito, es que está orientado a la carga, mientras que en Madrid pues es complicado. Además, parte de la carga va en las bodegas de los aviones de pasajeros, es inmenso, es grandísimo. Yo puedo hacer esa apuesta, hago la apuesta con los presentes. Es verdad. Entonces, es atractivo. En general, por supuesto que hay 2 o 3 negocios que son los que están soportando el crecimiento pero sí, sin duda. Es parte de esto. Y las cosas se están gestionando bien y con rigor. Es que es importante, ¿eh? No nos vendemos mucho aquí, pero la gente es sensata, la gente es seria, no juega con las cosas de comer. Es que eso es importante también. Hay buenos planes de formación. Sí, o sea, realmente hay una oportunidad buenísima de que cuando hagas la foto en 10 años, pues insisto, más allá de la ubicación geoestratégica y tal, pues el tema es, oye, aquí hay talento, aquí hay una cultura de la excelencia en torno a la logística. Ese es el reto bonito, a 10 o 15 años vista. Has hablado antes de contenedores. Sí. Entonces, desde que se estampó el Evergiven ahí en el canal de Suez, el precio de los contenedores se ha disparado. Entonces, ¿eso a quién le perjudica más? ¿A nosotros que traemos algún material de Oriente o a los fabricantes orientales que antes pues metían esas 180 lavadoras que tú dices en un contenedor por 2.000 euros, que prorrateado es 10 euros por lavadora y ahora les cuesta 20.000? Entonces, son 100 euros. ¿Quién está más impactado? ¿Los que traen el volumen de allí o nosotros que compramos determinadas mercancías? Esa es muy buena, esa pregunta es muy buena. Vamos a ver, vamos a ver si llegamos a la misma conclusión en cuanto a... Yo no he llegado a una conclusión, por eso te lo pregunto. Sí, no, pero bueno, pero vamos a ver, vamos a andar el camino juntos, a ver a qué conclusión llegamos. A ver si encuentro. Como decíamos al principio, pues que esto que es pesado, que es voluminoso, ¿qué tal? ¿Vale? Entonces, si he entendido bien la pregunta, estamos hablando de qué es más fastidioso. Con situaciones como la del... Hay muchas, o sea, lo del barquito fue muy llamativo y tal, pero yo creo que preferiría lo del barquito a lo que está pasando ahora en el puerto de Shanghái. Pero no sale tanto en la foto porque lo del barco cruzado, la verdad es que impacta. Y lo de Shanghái, como no se ve nada, más que todo vacío y todo el mundo encerrado en casa, pero pues todo no... vacío por el COVID. Pero es todo vacío por el COVID, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, es el nivel de restricciones que han considerado necesario imponer, pero de facto eso supone puertos cerrados, fábricas cerradas, etcétera. O sea, el alcance es brutal. Bueno,
Entonces, de lo que estamos hablando es entre traer esto por los contenedores y que pase por el puerto, que pase por el canal de Suez o no, o piezas, ¿verdad? Es de eso de lo que estamos hablando. Sí, sí. Es de eso de lo que estamos hablando. Hombre, fabricar cerca de los clientes es una ventaja competitiva y nosotros fabricamos aquí. Y es cierto que hay piezas muy específicas que te las tienes que traer de allí, pues te traes las piezas, Y hombre, es complicado traer lavadoras desde determinados sitios ahora mismo. Si un contenedor que podía costar 3.000 euros ahora sale a 10.000, pues imagínate, y frigoríficos ya ni hablamos. O sea, claramente, escrito está. O sea, lo de fabricar aquí no es ninguna tontería, o sea, es una ventaja real, Y bueno, pues esto va a durar. O sea, el tema este del tráfico marítimo y tal, sin necesidad de que se cruce otro barco en el canal de Suez, le pueden quedar 2 años. Fácil, hasta que el tema se termine de arreglar, porque el mundo se ha congestionado. Si yo le preguntara, ¿y de quién es la culpa quién tiene la culpa de esto? ¿Tiene la culpa de esto las navieras? ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando? La culpa es del que tiene los barcos. ¿De quién es la culpa? Pues, ¿sí? Bien, pero vamos a ver, ¿de quién es la culpa, pero de qué es la culpa? Quiero decir, vamos a ver, ¿de quién es la culpa de lo que está pasando? Me refiero de la congestión marítima, yo me refería a eso. Evidentemente, el hecho de tener un desbalanceo de tráfico de mercancías, pues tiene que ver con las decisiones que cada empresa tome de dónde compra lo que necesita. Pero entonces ya nos darían las 10 de la noche, volvamos al tema. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando de que los barcos pues tardan más o no hay contenedores o tal? ¿Es culpa de las navieras? Pues en realidad no especialmente, porque lo que ha pasado es que el mundo entero está congestionado. ¿Por qué está el mundo congestionado? Os pongo un ejemplo. La ruta Shanghai-Chicago, Estados Unidos, normalmente 30 días, está costando 100 días. ¿Vale? De esos 100 días, el tráfico marítimo eran 15 días y ahora son 20. Pero hemos hablado de 100 días. Pero, por ejemplo, si antes te pegabas 5 días delante del puerto hasta que te decían entra al muelle que te vamos a descargar, pues ahora se están pegando 30 días. ¿Y por qué se están pegando 30 días? Pues porque no dan abasto, porque no pueden con todo lo que se está moviendo. Y ahora hablaremos de por qué no dan abasto. Y si antes necesitabas 5 días para coger el contenedor una vez bajado del barco y encontrarle un camión que lo arrastrara, pues ahora te pegas 10. Y entonces hemos pasado de 30 a 100 días y básicamente de esos 30 a 100 días, culpa de la naviera son 5 o 6 días. ¿Y el resto de quién es la culpa? Pues la culpa, no sé si es la culpa de nadie, pero la causa es el mundo entero está congestionado. ¿Y por qué está congestionado el mundo? El mundo, digámoslo así, la actividad económica, lleva 30 años lanzado a tumba abierta en busca de la eficiencia. Es así, no pasa nada, está bien. Pero hay otro concepto que quizá no se ha cuidado tanto, que es la resiliencia, que es ¿qué hago si me caigo para levantarme enseguida? ¿Y qué hago si empiezan a pasar cosas raras para que las operaciones no paren? Y eso claramente se ha descuidado. La economía se ha orientado 100% a la eficiencia y está bien. Gracias a eso, pues los bienes de consumo son más baratos, la capacidad de compra de las personas ha sido mayor, está bien, no pasa nada. Pero claro, 30 años después ha pasado algo que nos ha cambiado la película, que ha sido todo lo del COVID. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que durante 2 años, pues prácticamente la gente no ha podido consumir servicios, no ha podido irse de viaje, no tal, y lo único que ha podido hacer en muchos casos, es consumir productos físicos. Y el mundo no estaba preparado para paro 2 meses y luego a tope. Y no hemos sido capaces de remontar. Pero fijaos, ya hablamos, el barco y tal, las navieras tienen su parte, pero que es que el tema es que el mundo no estaba preparado para parar 2 meses como se paró y luego retomar. Y ahí seguimos 1 año y pico después. No es culpa de nadie, simplemente es lo que ha pasado. Simplemente es lo que ha pasado. Y en ese escenario,
Pues va a decir, hombre, pues fabricar cerca de los clientes es una ventaja competitiva, pero es resiliente. Eres más capaz de dar respuesta. Joder, si fabricas aquí para vender a 500 kilómetros, pues te da igual lo que pase en el canal de Suez. Y si resulta que te estás trayendo, yo qué sé, cualquier pieza, la que queramos, si te estás trayendo la motobomba de China, pues con todo el dolor del mundo te traerás las motobombas en avión y seguirás fabricando. Pero claro, las lavadoras no te la puedes traer en avión. No puedes pagar 300 o 400 euros por traerte una lavadora en avión. No sé si más o menos responde. Pero claro, al final es eso. Ni siquiera es culpa de nadie. O sea, simplemente durante 30 años nos hemos orientado a la eficiencia, pasó lo del COVID y no hemos sido capaces de remontar. Muy bien. Pues yo creo, a priori, hemos cumplido con nuestro tiempo. Yo pensaba efectivamente que era mucho más interesante el coloquio que todo lo que yo tuviese que contar, y creo que ha sido así. Muy bien. Pues si hay alguna pregunta, y si no, muchas gracias.